Muy bien, así que aquí estoy creando este programa super mega avanzado y lo último que voy a hacer es simplemente agregar mi número 1 y mi número 2. Así que aquí vamos a poner número más número 2 y pues el resultado de esta suma debería ser este número que miro aquí. Voy a pasar de tener un 7 a tener un 8. Así que aquí lo voy a compilar y vamos a ver el resultado de este increíble. Pero, ¿qué demonios está pasando aquí? Este programa me está dando un resultado negativo cuando lo que yo quiero es un resultado positivo. Pero, ¿por qué? Hey, ¿qué onda a todos? Y bienvenidos a este nuevo y excitante video tutorial. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las variables en C++ y voy a estar explicando la razón por la cual en este programa que estoy intentando crear, por qué es de que me está dando un resultado negativo cuando lo que yo quiero es un resultado positivo. Así que como recordarán, en el video pasado hablamos acerca de las variables en C++ o C++, como le quieran llamar, y les dije que una variable es simplemente como una caja en la cual tú le pones una etiqueta a la caja indicando cuál es el contenido de esa caja. Por ejemplo, si es una caja que tiene ropa, puedes ponerle una etiqueta que diga ropa y dentro de la caja pues pones ropa. Y de la misma manera una variable es una caja, ya que utilizamos variables para guardar información que después vamos a procesar a lo largo del programa. Pero en este video quiero hablar acerca de las variables de una manera un poquito más avanzada. En el video pasado les dije que para declarar una variable, primero poníamos el tipo de datos de la variable, seguido del nombre de la variable y por último poníamos el valor de nuestra variable. Pero en este video les quiero explicar por qué es importante especificar el tipo de datos cuando declaramos variables en C++ y cuáles son las repercusiones de hacer eso de manera incorrecta. Así que antes que nada, ¿qué es lo que sucede cuando tú declaras una variable? ¿Qué es lo que pasa en la computadora? Bueno, lo que sucede es de que la computadora utiliza el tipo de datos que tú especificas para reservar cierto espacio en la memoria de la computadora. Y esa es una de las razones por las cuales tú quieres especificar el tipo de datos correcto para el tipo de datos con el cual tú estás trabajando. Ahora, una computadora pues no sabe cuánto espacio debe reservar para la información que estás utilizando. Entonces lo que sucede es de que cuando tú declaras un tipo de datos, esa declaración, ese tipo de datos le indica a la computadora cuánto espacio hay que reservar en la memoria RAM. Así que hay que responder una pregunta. ¿Por qué es importante especificar el tipo de datos? Y hay tres respuestas a esa pregunta. La primera respuesta es de que un tipo de datos te va a permitir a ti como programador saber con qué tipo de datos estás trabajando. Por ejemplo, si declaras una variable de tipo int, sabes que estás trabajando con números enteros, números como el 1, 2, 3 y 4. Si declaras una variable de tipo float o tipo double, sabes que estás trabajando con números que tienen un punto decimal, 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, etcétera. Si miras una variable que es del tipo bool, sabes que estás trabajando solamente con dos tipos de valores, con valores verdaderos y valores falsos. Y si estás trabajando, por ejemplo, con una variable de tipo string, pues tú sabes que estás trabajando con cadenas de texto y no con números como en el caso del int. Así que esa es la respuesta para la primera pregunta. La segunda respuesta es de que el tipo de datos le dice a la computadora cómo interpretar la información que tú le estás dando. Recuerden que en una computadora todo lo que mira una computadora es simplemente ceros y unos. Entonces tú puedes tener una misma secuencia de ceros y unos, pero esa secuencia puede ser interpretada de manera diferente. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Así que aquí lo que yo voy a hacer es de que voy a declarar una variable de tipo char y simplemente le voy a poner letra. Y como valor le voy a poner la letra D. Ahora, ¿qué pasa si yo intento simplemente imprimir mi letra? Aquí voy a poner letra es igual a y voy a compilar este código. Lo que vamos a ver aquí es de que efectivamente me está diciendo que mi letra es la letra D. Pero, ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo cambio este valor, por ejemplo, al número 100? Aquí lo que voy a hacer, voy a cerrar esto, voy a volver a compilar mi código y como puedes ver, a pesar de que yo cambié el valor de mi variable al número 100, aún así me está diciendo que mi letra es la letra D. Interesante, ¿no?
¿Qué pasaría si yo cambio esto, por ejemplo, de 100 a 101? Bueno, vamos a compilar el código para ver el resultado y como pueden ver, ahora me está diciendo que tengo la letra E. Interesante, ¿no? Así que, ¿qué pasa si yo cambio del tipo de datos chart a tipo de datos int? Ahora, si yo ejecuto mi programa, lo que va a suceder es de que la computadora va a interpretar esa serie de bits de manera distinta, los va a interpretar como un número. Y como pueden ver, efectivamente aquí, ahora sí me está diciendo que mi número es 101. Si cambio esto y le pongo 100, de igual manera me va a imprimir el número 100. Y la razón por la cual esto pasa es porque la computadora en el fondo está utilizando el tipo de datos que tú le estás dando para interpretar esos números o esa serie de bits de manera diferente. Así que esa es la segunda razón por la cual es importante especificar el tipo de datos cuando trabajamos en C++. Y finalmente la tercera razón es porque te va a ayudar a evitar errores comunes en la programación. Hace unos momentos, al principio del video, ustedes vieron que yo estaba tratando de hacer esta suma que miran en pantalla, pero me estaba dando el resultado incorrecto. ¿Y por qué es eso? Bueno, el espacio que se reserva no es un espacio infinito. Tu computadora tiene un espacio finito para guardar información y los tipos de datos que tú especifiques tienen límites, o sea, existe un rango en cuanto a cuánta información puedes guardar en ese tipo de datos. En el caso de int, si hacen simplemente una búsqueda rápida en Google, van a poder ver varias cosas. Van a poder ver el tipo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos int. Vamos a poder ver cuánto es el espacio que se reserva en la computadora. En este caso se reservan 4 bytes o 32 bits. Y finalmente aquí pueden ver que también me está diciendo que es sign. Y aquí existe otro tipo que es un sign. Y a pesar de que ambos utilizan la misma cantidad de espacio en la computadora, que son 4 bytes, como pueden ver, el rango de los valores o el intervalo de los valores cambia. Aquí pueden ver que si utilizo int, los valores con los cuales puedo trabajar vienen siendo de menos 2 billones, creo que es eso. No estoy muy seguro cómo se pronuncia, pero aquí pueden ver que el rango me dice de menos esta cantidad a más esta cantidad. Y aquí, como pueden ver, el número mayor que podemos utilizar cuando utilizamos una variable de tipo int, el número mayor pues viene siendo este número que miran en pantalla, que es precisamente el número que yo utilicé aquí en mi variable. Entonces lo que está pasando aquí en este programa es de que este es el número máximo que yo puedo guardar en una variable de tipo int, y cuando yo trato de agregarle un número a ese límite máximo, pues lo que pasa es de que la computadora simplemente regresa al principio del rango. Esa es la razón principal por la cual aquí, cuando nosotros compilamos este código, podemos ver que el resultado es negativo, y este número que miran aquí, como pueden ver, es precisamente el mismo número que vimos aquí en el intervalo de valores. Como pueden ver, es negativo, y este número negativo es precisamente el mismo número que yo obtenía en mi suma. Entonces lo que pasó aquí es de que yo, como ya estaba utilizando el número máximo que podía utilizar en una variable de tipo int, al yo agregar otro número, pues la computadora lo que hizo es de que simplemente regresó al final o al principio del rango. Ahora aquí, como pueden ver, yo utilizo una variable de tipo onSignInt, el rango cambia. Todos los números son positivos, no tengo números negativos, y como pueden ver, ahora yo puedo almacenar una cantidad de números positivos mucho más grande. Paso de 2 billones aproximadamente a 4 billones. Entonces vamos a ver algo aquí muy interesante en la computadora. Vamos a ver que si yo cambio mi tipo de datos de int a onSignInt, pues de inmediato esto debería proveerme con el resultado correcto para mi operación matemática. Así que aquí lo que voy a hacer, voy a cambiar todo de int a onSignInt, y ahora si trato de compilar este código, pues vamos a ver que efectivamente ahora sí me está dando el resultado correcto de mi suma. Ya no me está dando un número negativo, sino me está dando un número positivo. Y usualmente estos son los tipos de errores que los programadores novatos o las personas nuevas en la programación cometen, ya que empiezan a crear proyectos o a intentar aprender programación y empiezan con ejemplos sencillos como estos, pero llega un punto en el cual quizás estén trabajando en un proyecto mucho más complejo con números más grandes, por ejemplo una calculadora o algún proyecto de finanzas,
y entonces esos programas tienen errores graves, ya que el programador no tuvo esa noción de que existen límites en cuanto al tipo de datos que podemos procesar, en cuanto a la cantidad de números que podemos procesar, y tampoco tuvo la noción de que existen rangos dependiendo del tipo de datos que tú utilices para tus variables. Así que si hacen una búsqueda en internet van a poder encontrar todo tipo de datos junto con la información que les dice específicamente cuánto es la cantidad de bytes que se utiliza para ese tipo de variables, y también les está dando el rango. Por ejemplo, aquí una variable de tipo char, que es la que utilicé hace unos momentos, pueden ver que es de un solo bit y los números van de negativo 128 a 127. En cambio, una variable de tipo unsigned char, pueden ver que todos son números positivos y va del 0 al 255. Ahora quizás se esté preguntando cuál es la diferencia entre signed y unsigned. La diferencia es de hecho bastante sencilla. Signed es lo que viene por defecto. Cuando tú declaras una variable de tipo int, en el fondo esa variable es una variable de tipo signed int. Y lo que significa es de que tú quieres signos, o sea, signos negativos y positivos. Esa es la razón por la cual cuando miramos el rango del sign in, podemos ver que va desde números negativos hasta números positivos. Pero cuando especificas unsigned, lo que estás diciendo a la computadora es de que no quieres símbolos, o sea, no quieres signos, no quieres el signo negativo. Efectivamente, eso significa que solamente vas a trabajar con números positivos. Entonces, si tú declaras una variable de tipo unsigned int, no puedes utilizar números negativos, y si utilizas números negativos, pues va a haber un error en la computadora. Así que aquí les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Para mi número, lo que voy a hacer para mi número 1 es de que voy a poner el valor menos 10. Ahora, ¿qué pasa si yo imprimo esto? En lugar de darme menos 10, me va a dar un número totalmente distinto. Como pueden ver, aquí me está dando un número que no tiene nada que ver con el número que yo puse aquí. Pero si yo cambio esta variable de unsigned int a simplemente un int regular, pues efectivamente pueden ver que ahora sí me está diciendo que mi número es menos 10. Y la razón de eso es porque la computadora está interpretando la información que yo le estoy dando de una manera diferente. Como yo no especifiqué unsigned, la computadora por defecto asume que yo quiero números negativos y números positivos. Así que si quieren trabajar solamente con números positivos o saben que no van a estar utilizando números negativos, pues puede ser una buena idea especificar sus variables con el modificador unsigned. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es de que usualmente nos referimos a esta parte de aquí como el tipo de datos, y nos referimos a lo que viene antes del tipo de datos como un modificador del tipo de datos. En este caso, lo que hace este modificador es que simplemente especifica si quiero tener números negativos o si solamente quiero utilizar números positivos en mi programa. Y al utilizar solamente números positivos, pues efectivamente aumentamos el rango de los números que podemos utilizar, ya que ahora vamos de 0 hasta un número más grande, en lugar de limitarnos a un número negativo más algún número positivo que es mucho menor al número que tenemos si utilizáramos el modificador unsigned. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Ahora ya están un poquito más conscientes de por qué es importante especificar el tipo de datos, y también aprendieron cuál es la diferencia entre el modificador signed y unsigned, y más aparte ahora tienen un concepto, por lo menos tienen la idea de que diferentes tipos de datos tienen diferentes rangos en cuanto al valor que le podemos asignar, y también se almacena memoria de manera diferente dependiendo del tipo de datos que tú utilices. Así que bueno, eso ha sido todo por este video, y si les gustó no olvides suscribirte, comentar y compartirlo con tus amigos. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. No olvides